Bueno, muy buenos días para todos. Primero que nada agradecer especialmente a todo el equipo de INIA por permitirme participar y invitarme a participar de esta jornada tan relevante para el rubro vino y que tiene mucho significado por la historia para todos los investigadores, sobre todo de la institución que es INIA. Vamos a hablar de lo que es el paquete tecnológico asociado. El paquete tecnológico es muy amplio, pero vamos de repente a tocar tres puntos que hacen mucho énfasis o que de repente son muy significativos en sistemas con razas prolíficas, ¿no? Y primero vamos a hablar sobre lo que son encarneradas de corderas. Después vamos a conversar sobre abrigos de parición y en eso vamos a hacer bastante énfasis en lo que son parideras que más se adaptan a estos sistemas. Y después vamos a ver un poquito lo que es el control de depredadores que tenemos hoy por hoy para controlar depredadores. La encarnerada de corderas tiene un montón de ventajas potenciales en estos sistemas intensivos donde uno busca alta producción de corderos. Y una de ellas me permite producir un cordero en su primer año de vida, nos va a dar más corderos producidos en el sistema, nos da una mayor eficiencia del forraje porque la cordera que está en pleno desarrollo ya está desarrollándose en la gestación, ingresa antes al sistema productivo. Y nos permite también una selección temprana, que es bien importante en estos sistemas, que nos genera un mayor progreso genético, un progreso genético más rápido, vamos a decir. Y también nos permite tener un mayor número de vientres para seleccionar al incorporarse antes al sistema, ¿no? Pero también tiene algunas limitaciones y eso está muy asociado a lo que anteriormente nos contaba Georgette. Las corderas tienen una menor y una variable performance reproductiva. Tiene unos mayores requerimientos, sobre todo en el primer año de vida, donde cuando son corderas están en pleno desarrollo y a su vez están llevando adelante la gestación. Nos lleva a una disminución de la estructura etaria. Si nosotros matemos la cantidad de carga sobre animales productivos, vamos a disminuir la estructura. Y exige unos mayores cuidados a la segunda encarnerada. Es muy exigente para llegar a un buen potencial de vida reproductiva de esa futura oveja. Tenemos exigencias importantes para llegar con ella a la encarnerada de 2 dientes. Si nosotros basamos sobre una majada de 60 kilos de peso vivo, una encarnerada de corderas óptima debería de alcanzar el objetivo principal al inicio, en los 3-4 meses de vida del animal, al destete, por lo menos un 50% del peso vivo adulto lo tenemos que tener nosotros al momento del destete. Esos son unos 28-30 kilos como mínimo, o sea, como mínimo deberíamos alcanzar ese kilaje en las corderas que vamos a destetar. Nosotros siempre decimos que esto en sistemas intensivos no es tan difícil si nosotros intentamos tratar o sobrellevar esa cordera como si fuese el cordero macho que queremos faenar a fin de año. Nosotros en la mayoría de estos sistemas intensivos buscan faenar corderos precoces para el mes de diciembre y llegan fácilmente con carcasas de muy buena calidad, por encima de los 32 kilos. Si tratamos de la misma manera esas corderas, vamos a tener esos 32 kilos fácilmente. Y después el segundo y gran objetivo es llegar con esa cordera a los 38-40 kilos, sobre todo a los 8 o 9 meses de vida, a fines de abril-mayo. Y para eso nosotros tenemos que tener una ganancia media diaria en todo ese periodo, esos 4 meses, de al menos 100 gramos por día. Para eso es bien importante tener algún monitoreo, más allá de pesar el destete, tratar de llevar un control por lo menos mensual de ese peso vivo para poder tomar alguna medida en lo que son esos 4 meses, si es necesario alguna suplementación o aumentar el plano alimenticio de esa cordera. Pero el capítulo no termina ahí el partido no se juega solo al momento de la encarnerada, sino que varios trabajos, sobre todo de la Universidad de Massey, que ha trabajado mucho en lo que es la reproducción de la cordera, muestran que no solo es importante que esa cordera alcance esos 28-30 kilos al destete, que después llegue con 40 kilos, o sea, el 80% de su peso vivo adulto al momento de la primera encarnerada, sino que también es bien importante que esa oveja llegue
esa borrega a la segunda encarnerada llegue con al menos el 90-100% de su peso adulto, o sea que tendría que estar al menos pesando 60-65 kilos. Y para eso es necesario que esa cordera tenga ganancias diarias, no solo importantes desde el destete hasta la encarnerada, sino que también desde la encarnerada, una vez que tenemos el diagnóstico de gestación, esa oveja está preñada, siga ganando peso para llegar con buen peso, lo que le decimos el peso adulto inmediatamente antes del parto. Miren, esta gráfica que tenemos acá lo que nos muestra es que cómo puede ser bien distinto un escenario si tenemos un peso vivo adulto, un peso vivo a la primera encarnerada o un peso vivo mayor al momento de la encarnerada. Nosotros si en la gráfica con la línea recta negra encarneramos con corderas con menos de 40 kilos, vamos a tener sí o sí que alcanzar ganancias diarias muy altas para llegar al momento de la aparición con el peso a vivo, inmediatamente antes del momento de la aparición con el peso vivo adulto. Van a tener que tener una ganancia de 135 gramos por día. Esas son ganancias realmente significativas en una cordera que está en pleno desarrollo y a su vez llevando una gestación. En cambio, una cordera que llega por encima de los 44 kilos, o sea, 45 kilos al momento de la encarnerada, esa cordera va a necesitar 100 gramos de ganancia diaria por día, que es bastante más sencillo de sobrellevar en un sistema intensivo, ¿no? Entonces, cuanto mayor es el peso a la encarnerada, más fácil es la recría y mucho mejor es la preñez. O sea, el partido más importante lo llevamos a llegar con buenos pesos al momento de la encarnerada. Hablamos de ganancias diarias, hablamos de pesos objetivos. Ahora lo que vamos a comentar un poquito son un relevamiento de Lucía Piaggio y Marcelo Gratarola sobre un montón de trabajos que hay de varias instituciones, de ejemplos de qué ganancias diarias tenemos en distintos sistemas, ¿no? Y bueno, el campo natural, nosotros no vamos a obtener mucho más de 44, como máximo 62 gramos por día de ganancia diaria en cordera sobre campo natural. Hablamos de que el promedio del destete hacia la encarnerada debería de ser de 100 gramos, o sea que si nosotros nos basamos sobre el campo natural vamos a tener un problema para llegar con los pesos que queremos. Y después tenemos lo que son las praderas, que son sistemas bien amplios, pero bueno, en torno a los 75 gramos como mínimo y 150 gramos, incluso llegamos a lo que son semilleros y pasturas con compuestas incorporadas. Después tenemos lo que son los campos naturales mejorados, en este caso son ejemplos de Macu, donde tenemos en torno a los 60, 70 y 80 gramos por día de ganancias diarias. Y después tenemos las alternativas de verano, el cultivo de soja con 35 corderos por hectárea, o sea, manteniendo de forma permanente. Esto se utiliza bastante para invernada, pero es bien válido para poder recriar una cordera y llegar con buen peso. Estamos en torno a los 150 gramos. Después tenemos la alternativa también en el apoyo sobre el campo natural, pastoreos diarios de cultivos de soja y andamos en torno a los 90 gramos. Y después tenemos lo que son los sorgos BMR, que por sí solos nos permiten tener altas cargas, no tenemos demasiadas ganancias, en torno a los 60 gramos, pero nos permite concentrar altas cargas en el verano. Y si le agregamos a ese sorgo BMR alguna suplementación con lo que son suplementos proteicos como harina de soja, algún bloque proteico, logramos ganancias por encima de los 120 gramos, que es bastante interesante y creo que nos permite alcanzar el objetivo de esos 40 kilos de peso vivo. Por último tenemos lo que es el campo natural apoyado con distintas suplementaciones, ¿no? Y ahí en ese caso son generalmente suplementaciones proteicas, una ración con 16% de proteína o bloques proteicos o harina de soja en distintas asignaciones que nos permiten entre 90 y 120 gramos por día. O sea que el campo natural con algún apoyo de suplemento hay bastante bibliografía que permite demostrar que es bastante alcanzable el objetivo. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales después de todo lo que hemos venido conversando de encarnerada de corderas, los tips que tenemos para poder tener en cuenta a la hora de preparar mi cordera para lograr encarnerar? La primera es lo que decíamos, el peso vivo objetivo al momento de la encarnerada, nunca menos de 40 kilos. Si yo hago todo el esfuerzo, pero esa cordera no llega a pesar esos 40 kilos, la recomendación ahí es dejarla tranquila, llevarla para borrega 2 dientes y vamos a tener una muy buena oveja adulta que va a desarrollar un buen cordero.
Después, nosotros recomendamos en general encarnerar sobre fines de abril, principios de mayo. Ahí la idea es intentar separar la encarnerada de corderas de las adultas para poder tener una atención diferencial a esa cordera, estar dedicándonos a ella exclusivamente. Intentar encarnerar con carneros adultos siempre es mucho más sencillo. A lo largo del servicio ahí muchas veces pasa que no tenemos todas las corderas ciclando y nos tentamos sobre el fin de la encarnerada a extender un poquito más para lograr completar la preñez de todas las corderas, y a veces sucede que bueno, esas corderas terminan pariendo muy tarde y eso es un problema para la recría de ella y el objetivo que tenemos de alcanzar el peso adulto como borrega de 2 dientes. La marcación de carneros es bien importante porque nos permite en el momento de la encarnerada tener un monitoreo de bueno, cómo se van comportando el celo, cuántas van entrando en los primeros días de encarnerada, si tenemos que de repente hacer alguna modificación para aumentar el ciclo de ella. Y bueno, las recomendaciones generales para toda encarnerada, bueno, los potreros chicos y también tener lotes exclusivos de corderas y no mezclarlas con las adultas al momento de la encarnerada. Y después, como decíamos anteriormente, el partido no termina cuando la cordera pare, sino que es importante que siga ganando peso para que alcance como borrega 2 dientes un buen peso adulto. Ahora vamos a conversar lo que son los abrigos de parición, y en esto vamos a hacer bastante énfasis en lo que son parideras. Hay distintas alternativas, pero entendemos que las parideras para estos sistemas bien intensivos son relevantes y tienen un significado importante en la sobrevivencia de los corderos. En ese sentido, en las parideras hay distintas alternativas. El concepto es el abrigo. Arriba a la izquierda ustedes ven un galpón, que es un galpón de maquinaria, que lo que se hace es se saca la maquinaria y se arman las parideras para las ovejas al momento de la parición. El de arriba de la derecha es uno de los primeros, una de las primeras parideras que hubo en el país, de INIA, del núcleo merino fino. Después abajo son productores con nylon de silo o con nylon de invernáculo que realizaron una paridera que la verdad que funcionan de muy buena manera. A la izquierda tenemos las parideras individuales a cielo abierto, vamos a decir, que están realizadas con chapones de madera. También se ve a nivel de productores con chapas comunes de descarte que se utilizan y funcionan muy bien. Arriba a la derecha es una paridería colectiva, que en este caso es recomendable, se puede utilizar cuando estamos con ovejas únicas a parir, pero bueno, en el caso de las melliceras capaz que, o ovejas múltiples, capaz que sería más complicado concentrar demasiado de forma colectiva. La paridera no es solo la instalación en sí de ese invernáculo que veíamos o ese galpón, sino que hay todo un entorno que es bien importante tener en cuenta. Y en ese sentido, si es en un lugar fijo, lo primero que tenemos que planificar es el entorno de la paridera y la alimentación que vamos a tener en torno a la paridera, ¿no? Es preferible que esté siempre cerca de las casas porque uno va a tener una mayor atención, pero siempre teniendo en cuenta que tengamos comida para esa paridera. El lugar firme y un corral para dormidero y para suplementación. Las ovejas, lo deseable es que se vayan acercando todas las noches al entorno de la paridera, y para eso nosotros realizamos un corral al costado, para que ellas se vayan acostumbrando y vayan conociendo lo que es la paridera y se vayan acostumbrando a la alimentación que van a recibir en torno a la paridera. Ese corral debería ser al menos 8 a 10 metros cuadrados por oveja. Y las parideras individuales es importante que no tengan la posibilidad de pasarse algunos corderos. A veces uno diseña con corrales comunes y esos corrales, el cordero recién nacido pasa a la paridera al costado y eso puede llegar a tener algún problema de interferencia. Y después las medidas de la paridera que nosotros recomendamos en base a la experiencia son no menos de 2 metros cuadrados por oveja. 15 parideras, cada 100 ovejas que vamos a utilizar en la paridera. En general, si utilizamos solo para ovejas de partos múltiples, ahí bueno, cuando hacemos el diagnóstico de gestación ya tenemos el cálculo de la cantidad de parideras que vamos a necesitar. La alimentación
previo al ingreso a la paridera de la oveja, es una cosa que a veces no se tiene tan en cuenta, pero es muy importante porque nos permite acostumbrar el rumen para el ingreso a la paridera. En el momento de la paridera, la oveja va a consumir mucho concentrado y bueno, es importante que el rumen esté acostumbrado para ese momento. En ese sentido, lo que se recomienda son concentrados energéticos, cáscara de soja, sorgo, maíz o alguna ración balanceada. Es aceptable. En general se recomienda arrancar con 150 gramos por día e ir agregando de 50 a 100 gramos hasta llegar al 0,8 o 1% del peso vivo. Y el periodo de ese acostumbramiento debería ser al menos 10 días antes del parto. Eso es bien importante. También es importante observar diariamente el comportamiento de las ovejas, que no disminuyan el consumo, la bosta que no sea muy líquida. Bueno, en ese sentido, si vemos algún problemita, es importante consultar porque cuando damos grandes cantidades de concentrados podemos tener algún problema. Y también, ni que hablar, el consumo de agua. Una vez que la oveja parió, ingresa a la paridera con sus corderos. La alimentación que le vamos a dar es la misma que le estábamos dando previo al momento del parto, pero vamos a duplicar la cantidad que le vamos a dar. Ahí también es recomendable que si vamos a aumentar la cantidad de concentrado, intentar colocar algún fardo o alguna fibra para evitar problemas de acidosis. Las ovejas van a estar con sus corderos en paridera individual al menos 48 horas después del parto, y después salen al campo. Algunas recomendaciones generales, de ser posible tener las ovejas separadas por fecha de aparición. Ahí la marcación de carneros al momento de la encarnerada puede ser una opción. Y si no, de repente cuando se hace el diagnóstico de gestación hay veterinarios que son muy vaquianos y nos pueden separar por cabeza, cuerpo y cola de parición y nos permite tener concentradas las ovejas que están por parir y no toda la majada. Identificar la oveja con el cordero es bien importante, con algún número, alguna marca, numerar el cordero en el lomo con el número de la madre o alguna cosa que nos permita que si de repente se pierde un cordero cuando lo largamos al campo, tener identificado cuál es. En el lote de parición, las ovejas que están previo al parto, que van a ese corral contiguo a la paridera, durante el día están en pastura y llegan a la tardecita al corral. Esa es la manera que se van acostumbrando. Y las ovejas que uno cuando va a largar ve que están en trabajo de parto, las dejamos en el corral y largamos el resto, así no tenemos que estar trasegando con ellas. Si tenemos parideras saturadas, la experiencia que tenemos es que lo ideal es juntar a aquellas ovejas que están con más días de parición. O sea, las que parieron ayer las juntamos, las que paren hoy las dejamos separadas para que no exista interferencia. Ahora vamos a hablar rápidamente de lo que es control de predadores, algunos conceptos, pero después vamos a hacer una recomendación específica sobre esto. En cuanto al control de depredadores, nosotros tenemos dos tipos. Por un lado, los controladores físicos, que les llamamos, y después los controladores biológicos. Los controladores físicos son las barreras físicas para controlar depredadores, y en eso estamos trabajando bastante en estas fotos del módulo de producción intensiva de carne de CIEDAC. Son las mallas australianas que hemos traído para probar, y bueno, estamos acercándonos a un diseño que nos permite sobre todo frenar lo que es el perro, que en sistemas intensivos cerca de las ciudades es un problema, y también el zorro. Y después tenemos un diseño que es un potrero de parición que le llamamos, que en realidad básicamente es, varios habrán visto, es un alambrado eléctrico de 7 hilos donde lo fundamental es reservar una pastura en ese potrero que va a tener las dimensiones para las ovejas que yo necesito en la parición. Las ovejas salen de la paridera y van a ese potrero donde la verdad que frena bastante el ingreso de predadores, que después de las 48 horas de vida y la primera semana, a veces hasta 15 días, es lo que nos van robando corderos. Y después tenemos los conocidos barreras o controladores biológicos, que son en este caso la burra y los perros pastores. Pero para no entrar en detalle sobre esta temática, tenemos los quiero invitar a una charla que está en la página de YouTube de INIA, que realizamos hace 2 meses con el ingeniero Andrés Ganzábal, sobre herramientas para el control de depredadores.
Andrés es un referente en control de depredadores en el país y se ha especializado mucho en lo que es el manejo con los perros pastores. Entonces, la charla está bien didáctica, bien interesante. Los invito a entrar a la página de YouTube de Iña, que está toda la charla presentada. Ahora vamos a ver algunos puntos, consideraciones generales de lo que venimos viendo. Primero, para lo que son encarneradas de corderas, el mensaje más importante es, si no logramos alcanzar ese objetivo de peso y desarrollo, que vamos a ver varios ejemplos también más adelante con el módulo de INIA 33 que nos va a presentar Etel. La recomendación es no encarnerar, o sea, es mucho mejor esperar un año más y encarnerar la borrega de 2 dientes si no alcanzamos el objetivo. O sea, no forzar el sistema a encarnerar esa cordera. En sistemas intensivos, con razas prolíficas, tenemos la dificultad, o si se quiere, de que ellas no están programadas y bueno, si tienen menos peso se preñan igual y eso puede llegar a ser un problema en el sistema. En cuanto a parideras, la alimentación antes y después de la aparición es tan importante como el abrigo para tener una buena sobrevivencia. O sea, la alimentación es tan importante como el abrigo en lo que hace a la paridera. Y en depredadores la complementación de barreras físicas y biológicas logran una muy buena efectividad. Y después un tema importante que creemos que de repente no lo comentamos en la charla, pero nos parece bien importante, es que todos los sistemas exitosos que hemos visto con razas prolíficas, sistemas intensivos, el factor humano es fundamental. Y en eso creemos que es la base que construye este tipo de sistemas. Muchas gracias.